hay más o menos una población de 900.000 jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno lanzó un programa llamado Progresar. Este programa otorga 600 pesos si estos chicos que no estudian ni trabajan se deciden a estudiar. Esto merece una observación y merece algunas críticas. Pero de todas maneras, hay un mercado de trabajo de más o menos jóvenes entre 18 y 24 o 25 años que tiene grandes dificultades laborales, muchas dificultades laborales. No es solamente un problema argentino. En España, por ejemplo, la desocupación de esta franja etaria es de casi el 50%, una desocupación realmente alarmante. En Europa pasan situaciones similares, no así en Alemania. Quienes han estudiado muy en detalle todo este tema del plan Progresar, de la situación de los jóvenes y el empleo, son los especialistas de la Universidad Católica. Hemos invitado, gracias por estar aquí, a Jorge Colina, que es jefe de investigaciones de IDESA. Es el Instituto de Economía de la Universidad Católica. Es así, ¿verdad? Yo trabajo en IDESA y además en la Universidad Católica. En la IDESA y además en la Universidad Católica. Bueno, ¿cuáles son las observaciones que ustedes hacen al plan Progresar? Digamos, el problema que tiene la juventud pasando los 18 años es que se enfrenta con un mundo laboral, el desafío de conseguir un trabajo sin las armas necesarias para eso. En particular es el tema de la experiencia laboral. Es como un círculo vicioso en donde a un joven le piden experiencia cuando en realidad él recién está entrando para conseguirla. Y la otra, la más importante, es el tema de los bajos niveles de educación, o en todo caso, una educación que no es pertinente para el mundo del trabajo. Sí, porque las estadísticas sobre el nivel de educación son desastrosas, Colina, ¿no? Es decir, no saben leer, los egresados no saben leer, no saben analizar, no saben conceptualizar, ¿no? Es dramático. Es dramático. Y por otro lado, por el lado de las empresas, aun cuando las empresas generen puestos de trabajo apropiados para los jóvenes, o hasta incluso tengan vocación por generar empleo juvenil, también están enfrentadas con reglas de juego que, digamos, desincentivan totalmente, desalientan totalmente la creación de empleo para jóvenes. En particular, quien emplea a un joven tiene que cumplir con las mismas regulaciones, pagar los mismos impuestos, las mismas cargas sociales, que si emplea a una persona muy experimentada, un profesional, un adulto de entre 30 y 40 años, que es la persona más productiva. Entonces, obviamente que eso atenta, digamos, contra la posibilidad de que las empresas piensen en emplear jóvenes. Entonces, creemos que el problema del desempleo juvenil o de los malos empleos juveniles tiene dos facetas. Una faceta es la mala preparación de los jóvenes para entrar en el mundo del trabajo y el no aliento a la contratación de jóvenes por parte de las instituciones laborales e impositivas. Entonces, el foco, digamos, para mejorar el tema del empleo juvenil tiene que venir por estos dos lados, educación e instituciones laborales. Sí. Ustedes cuestionan el plan Progresar por su costado asistencialista, es decir, es como si favorecer que la plata viene del cielo y por lo tanto no requiere esfuerzo. Lo mismo pasa a nivel educativo, ¿no? No se premia el esfuerzo, sino que se premia la fiaca muchas veces, digamos, en la educación secundaria, ¿no? ¿Cuáles son las críticas de ustedes así puntuales al plan Progresar? El joven pasado los 18 años que no estudia ni trabaja, en general es un joven que no ha terminado la secundaria. O si la ha terminado tiene... Es una población estimada en 4 millones. 3,8. El total de jóvenes entre 18 y 24 son más o menos 4 millones. 4 millones. Un poquito menos, pero supongo es 4. Un porcentaje importante. Claro, el 10% de la población. Claro, y el 25% es el que no estudia ni trabaja. Ajá. Entonces, de ahí es que hay 900.000, un millón más o menos, de los ninis que dicen. Exacto. Hay algunos de esos ninis que declaran estar buscando un trabajo, pero hay otros que ni siquiera declaran estar buscándolo. Ahora, el nini en general es una persona que no terminó la secundaria, o bien si la terminó, tiene dificultades para estudiar.
y como decíamos recién, además de para dificultades para estudiar, tiene dificultades para trabajar, en la perspectiva de decirle, bueno, le vamos a dar plata para que estudie, no le soluciona el problema. O sea, está viniendo primero la plata y luego la solución del problema. El problema es llevarlo, digamos, a que pueda reinsertarse en la escuela o para que pueda conseguir un trabajo. Muy diferente son las cuestiones de las becas, por ejemplo. Las becas, uno ata el dinero a un desempeño educativo, a la precedencia, un desempeño educativo, o bien lo que puede ser un subsidio al empleo, donde se dice, ata el dinero a que una empresa subsidie a un joven. Sí, los mejores sistemas educativos, los mejores sistemas donde se inserta a los jóvenes, el Estado da becas, que después el egresado tiene que devolver al Estado, ¿no? Ojo, si nadie regala nada, es decir, la beca debe de alguna manera cumplimentar, debe devolverse a quien la ha dado, en este caso el Estado. Es el caso de los países nórdicos, ¿no? En Europa. En realidad todos los países avanzados lo que tienen son sistemas de préstamos bancarios. De préstamos bancarios. Con tasas de interés muy subsidiadas o incluso cero, y en donde cuando el chico termina de estudiar, a largo plazo va devolviendo. Claro. La idea detrás de eso es el tema del esfuerzo, es decir, bueno, se le da la facilidad, pero no es gratis, o sea, el chico tiene que esforzarse, sacrificarse y devolver. O también están las condiciones especiales para el empleo, es decir, los famosos contratos de aprendizajes o los contratos para jóvenes, que por ejemplo en los países nórdicos o también en Alemania también existen, en donde en las negociaciones colectivas también se prevé de que haya un contrato especial para que las empresas tengan menos costos y más alicientes a contratar jóvenes. Ahí en ese sentido usted señalaba el tema de Alemania. Creo que Alemania es el esquema para ver, no es para copiar, sino para ver y tomar cosas para aprender. Ellos allá vinculan muchísimo la escuela con las empresas. ¿Por qué no explica, no comenta bien este esquema alemán para la audiencia, ¿no? ¿Cómo es este esquema que se aplica para jóvenes en Alemania? Básicamente, a nivel de la escuela secundaria, existen 3 modalidades, en donde una es una modalidad que está pensada para que el chico luego vaya a la universidad y sea un profesional. En general por allí van los chicos, los mejores alumnos. Luego hay otra modalidad en donde está pensada para que el chico empiece a prepararse para el mercado de trabajo, y en donde no se plantea de que termine la secundaria y comience a trabajar, sino que es una educación para luego tener estudios postsecundarios, pero pensando ya en un operario calificado, en un supervisor, digamos, en un trabajador. Sí, una herramienta de trabajo, una herramienta técnica, que ese hombre, conocimiento técnico para el mundo del trabajo, claro, pero un obrero calificado. Y la tercera sí está pensada para que terminada la secundaria el chico pueda comenzar a trabajar. Generalmente son los chicos que tienen dificultades en el estudio o de niveles socioeconómicos más, digamos, desventajados. Entonces se dice, bueno, le damos la secundaria como una herramienta para que él la termine y comience a trabajar. Entonces, y luego además las empresas luego tienen subsidios e incentivos para emplear a los jóvenes. De ahí es que entonces ellos atacan por los dos lados. Por un lado, en la preparación desde la escuela misma. Y por el otro, dando alicientes a la empresa para que pueda contratar a los jóvenes. Sí, en la Argentina, salvo unos pocos casos de empresas muy grandes o de grupos, facilitan este tipo de relacionamiento con los estudiantes, muy poquitos, ¿no? Y en general son las alemanas. Y en general son las alemanas. La automotriz, la alemana, que hacen convenio con las escuelas industriales para hacer este tipo de esquemas. Ahora, si uno da muy buen resultado. Da resultado. Ahora, si uno piensa en el modelo argentino, la escuela argentina está muy divorciada del mundo del trabajo. Sin duda alguna. Está pensada solamente para la universidad, lo que no está mal. Lo que me parece la pata floja es no armar otra modalidad en donde el chico que no tiene ni interés o posiblemente la capacidad para seguir estudios universitarios tenga una alternativa como para entrar al mundo del trabajo. Claro. Sería como decir, en la secundaria, en tercer, en cuarto año, debería abrirse caminos por el cual el joven que diga, bueno, yo quiero ir a la universidad para ser un profesional, va por el camino que hoy tiene. Pero aquel que dice, no, la verdad que a mí me gustaría ya terminar la secundaria y comenzar a trabajar, agarrar esa modalidad, en donde uno podría pensar no solamente en las escuelas industriales, sino también en el resto de aquí, servicios. Colina, usted está de alguna manera pegándole también en el centro del sistema educativo en la Argentina, que amerita unos cuantos chachás en la cola, ¿no? O sea, sí, digamos, es un sistema
como se decía antes, ¿no? Un sistema napoleónico, un sistema de aprendizaje de memoria, demasiado volcado a la cuestión humanística y no a la cuestión práctica. Es decir, faltan escuelas prácticas, una educación práctica. Además, las escuelas técnicas han sido barridas en la década del 90. Cuando entró Menem al gobierno, la cartera de educación se dedicó a no dar respaldo a las escuelas técnicas. ¿O me equivoco? Sí, y de todas formas ya, incluso antes de los 90, la escuela técnica también estaba en crisis porque estaba divorciada de las empresas. ¿Qué tal? Es decir, estaba la materia de taller y había una que otra herramienta, alguna maquinaria para que el chico pueda aprender, y un profesor que era solamente profesor en la escuela y nada más. Pero no había ninguna vinculación con las empresas. De hecho, las propias empresas ya en la década del 80 ya no se acercaban a buscar chicos en la escuela técnica porque ya decían que la formación no era pertinente. Entonces, ahora en los últimos años se plantea la vocación de recuperar la educación técnica vocacional, y bueno, se le da dinero a las escuelas técnicas. Pero no es suficiente eso. Creo que es central el vincular a la escuela técnica con las empresas. Con la realidad. Con la realidad. Y que sean por ejemplo, para que los chicos puedan hacer prácticas en las empresas desde las mismas escuelas, que la práctica en una empresa sea una experiencia educativa. Entonces, Corina, para apuntar al centro directo, acá es necesario, primero, cambiar el sistema educativo, para que los chicos no se aburran, y además los chicos tengan instrumentos rápidos, Sí, ¿no? señor. Que puedan estudiar panadería, cerrajería, es decir, todos estudios técnicos que le permitan trabajar casi de inmediato. Y por otro lado, este puente de oro con las empresas, que le falta al sistema educativo, ¿no? Y que tiene que ser en paralelo, me Y que parece. tiene que ser en paralelo. Es más, y cuando usted hablaba, por ejemplo, ejemplificaba con panadería o cerrajería, la verdad que esos son casi oficios que van quedando. Sería para los chicos más rezagados. Yo pensaría en cosas más sofisticadas, como decir, Por ejemplo, en la secundaria, diseño industrial, diseño industrial. comunicación, Sí. medios, todo lo que son las tareas administrativas. La nueva tecnología. O tareas administrativas, ser ayudante de... Como antes era el perito mercantil, no, ya no es más el perito mercantil, sino el ayudante administrativo en las oficinas, en el sistema bancario, y también el sector salud, por ejemplo, el tema de asistentes de salud, asistentes en las clínicas. Lo que se llama asistente terapéutico también, ¿no? Claro, o sea, todo tipo de asistente en donde necesita una formación especial, sin necesidad de que sea universitario todavía. Es más, hasta incluso en muchos casos eso actuaría como un paso previo a que el chico empiece a desarrollar su vocación y luego poder seguir estudiando. Claro, claro. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de ustedes frente a este plan Progresar asistencialista? Oficialista y asistencialista. Que no se diferencia mucho de lo que pasa también en el asistencialismo laboral, ¿no? O en los sectores marginales de la sociedad, ¿no? Sí. Digamos, el tema de la ayuda económica no está mal. Máxime cuando incluso el Progresar la plantea para los hogares más pobres, para los chicos más pobres. Entonces, eso está bien. Lo que sí es que hay que articularla con acciones activas para que el chico pueda volver a la escuela y además pueda insertarse en el mundo del trabajo. Entonces, aquí es donde hablábamos. En la escuela hay que abrir nuevas modalidades en donde la educación esté directamente ligada con las empresas a formar chicos para que terminada la secundaria puedan empezar a trabajar. En la medida que ellos opten por esa modalidad, el que quiera optar por seguir siendo, para ir a la universidad, lo sigue haciendo como es hoy, ¿no es cierto? O sea, abrir modalidades. Y en lo que pasa, y en la parte de las empresas, mejorar el diseño de las instituciones laborales. Le voy a poner un ejemplo concreto. Por favor. Uno para jubilarse necesita 65 años de edad en caso de hombre o 60 mujer y 30 años de aportes. Esto significa que una persona antes de los 30 años prácticamente, digamos, no se le van a computar los aportes que haga antes de los 30 años. Es más, ni siquiera se le van a computar como para mejorar la jubilación, porque en definitiva la jubilación se determina por los últimos 10 años de trabajo. Es decir, entonces uno puede pensar que antes de los 30 años el joven debería tener facilidades para incorporarse en el mercado de trabajo en la formalidad, pero sin pagar tantos impuestos. Hoy, digamos, para tener un trabajador en blanco
la empresa tiene que pagar un 50% por encima de lo que le paga al joven. No en vano hay 40% de la masa laboral trabajando en negro, ¿no? Y la gente que trabaja en negro en general son jóvenes o mujeres, es decir, personas que tienen poca experiencia o que muchas veces tienen trabajos part-time, trabajos de baja pero que defienden esos puestos en negro con uñas y dientes, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, en la Universidad Católica decíamos, uno podría pensar de que los primeros 5 años de la vida laboral de un joven estén exentos de cargas sociales. Es decir, los primeros 60 meses de su vida laboral. Que eso se puede operativamente manejar desde la página de AFIP, con el sitio Mis Aportes, en donde una empresa puede decir, bueno, por los primeros 60 meses de un chico, nosotros tenemos una exención de cargas sociales para emplearlo en blanco. Entonces eso se podría darle la alta temprana, estar en blanco y tener 5 años como para que el chico pueda tener la oportunidad de entrar a una empresa y aprender. Claro. Luego de los 60 meses se entiende que ese chico ya acumuló experiencia, con lo cual ya se le puede empezar a aplicar la regulación general. Sí. ¿Algún político ha mostrado interés en las propuestas de ustedes y en el tema de la falta de trabajo para jóvenes? Digamos, ¿Se ha acercado algún político a la Universidad Católica para preguntar, para indagar? La universidad tiene muchas agrupaciones de gente laica, ligada también a la iglesia, que se acerca a los políticos, les cuenta estas propuestas, conversan. Hay apertura, hay recepción, pero a nivel de conversación informal. Falta el empujoncito como para decir, ¿por qué no nos sentamos y pensamos un instrumento legal, un proyecto de verdad para poder porque es un tema fundamental. Estamos hablando del futuro casi inmediato. Estamos hablando del futuro inmediato y además... No es el futuro dentro de medio siglo, es ahora, ¿no? Estos jóvenes, ¿qué hacemos con estos jóvenes que tienen una capacitación precaria, que no saben conceptualizar, que no encuentran trabajo? ¿Qué hacemos con este sector tan importante de la población, ¿no? Ciertamente. Es más, si uno toma a los jóvenes entre 18 y 24 años, estos casi 4 millones de jóvenes que hablábamos recién, y vemos qué están haciendo, sale que un 20% está estudiando. Pero que no terminan de estudiar, es decir, no terminan en el lugar donde se inscribieron. Bueno, pero por lo menos estudia y muchos de ellos están en la universidad. Sí, señor. 20%. Otro 25% está trabajando formalmente, es un asalariado registrado. Puede estar estudiando también a la vez. Con lo cual tenemos poco menos de la mitad de los jóvenes está estudiando y trabajando bien. Más de la mitad, el 55%, o tiene un problema de empleo, es decir, un trabajo informal, un trabajo precario, servicio doméstico en casas particulares, o bien es el famoso niní, que puede estar buscando trabajo o no buscando, pero es o niní o un mal empleo. Entonces uno mira, digamos, con la educación que tenemos ahora y las instituciones laborales que tenemos, la sociedad lo que está haciendo es partiendo a los jóvenes en dos. Aquellos que pueden estudiar, llegan a la universidad, se reciben, trabajan bien. Que son los privilegiados. Claro. Y una mayoría... Con esfuerzo, privilegiados que han puesto esfuerzo. Y muchas veces porque tuvieron oportunidades previas, claro. O sea, una familia de clase media que los motiva, que los financia. Pero de todas maneras han puesto la colita en el asiento y se han puesto a estudiar y se esfuerzan y trabajan. Y un lugar que los ayuda también. Y un lugar que los respalda, que le da protección, cariño, ¿no? Ahora, la otra mitad tiene problemas de empleo, no termina la secundaria, no puede volver a la escuela. Entonces, por eso es importantísimo que pensemos en una pequeña revolución educativa, en pensar que la mitad de los jóvenes dentro de la escuela necesitan preparación para el mundo del trabajo, y también una pequeña revolución en las instituciones laborales, pensando que tenemos que tener leyes especiales para los jóvenes. Claro. Por eso mismo le pregunté respecto de los políticos. Porque que yo sepa, este tema no está en ninguna agenda política. Y es un tema realmente vital. A lo mejor estoy profundamente equivocado, ojo, ¿no? Algún político me puede señalar, no, usted está equivocado, nosotros estamos preocupados en el tema, ¿no? Pero no se divulga ninguna posición política o alguna respuesta política frente a esta problemática. Estamos hablando del futuro inmediato, ¿no? Sí.
Creo que no debe haber político que no esté preocupado por el tema, y más el tema del empleo juvenil. Creo que todo el mundo todos deben estar interesados en él. El tema Junto es la con respuesta una técnica. carta de solución, ¿no? Sí, ese es el punto, la carta de solución. Es decir, la respuesta técnica que se pueda dar al problema. Y ahí muchas veces cuando uno mira algunas iniciativas de los políticos respecto de qué hacer con el empleo juvenil, tienden a estos como parches o medidas voluntaristas del tipo cupos de jóvenes o obligación de emplear jóvenes. Eso no sirve, digamos. O sea, lo que hay que ir a la raíz del problema, que es los jóvenes no están bien preparados para el mundo del trabajo. Si uno los prepara bien, entonces les pone un pie adentro del mercado de trabajo. Y lo otro, instituciones laborales en donde no sean penalizadoras, sino al contrario, incentivadoras de generación de empleo juvenil. Entonces así es como el chico puede caminar dentro del mundo del trabajo. No es con cupos o forzando a las empresas o con medidas que son voluntaristas. De ahí es que, como usted decía, lo importante es la carta técnica para dar una solución apropiada. Claro. En el 91 se impuso digamos, la estrategia de la flexibilidad laboral. ¿Eso ayudó o no ayudó a los jóvenes? La flexibilidad laboral. Para conseguir trabajo, Sí. ayudó. Para conseguir un buen trabajo, posiblemente no ayudó. Y para conseguir un muy buen salario, No. tampoco ayudó. Tampoco. Además, Porque eran salarios magros. claro, incluso puede ser que lo que ocurre es que en el mercado de trabajo, parte del mercado de trabajo se deteriora en su calidad porque están estos contratos. Porque se ataca con un solo instrumento. Es decir, hay que pensar en que haya contratos especiales para los jóvenes, para que las empresas puedan tomarlos en ventaja económica, pero atacar por el lado de la educación también. Claro. Y además y controlar el esquema, ¿no? Que sea un contrato, digamos de entrada al mundo del trabajo, y como decíamos recién, los primeros 60 meses de la vida laboral que estén exentos de cargas sociales, pero después ya no. Claro. Y ese contrato sería en blanco y sería solamente para los jóvenes. Incluso uno podría decir, bueno, los jóvenes profesionales universitarios que no tengan esta ventaja, dado que ya fueron a la universidad, o sea, ya tienen mejor preparación. Claro. Uno puede darle, digamos, matices, pero lo más importante es atacar por los dos lados. Instituciones laborales, reformas promotoras del empleo juvenil y educación. Colina, muchísimas gracias. A ustedes. Y bueno, esperemos que alguien escuche esto, ¿no? Y además fustigar en el Parlamento para que digamos, se impongan esta ley, se discuta, es un tema de agenda política muy importante y muy significativa, ¿no? Bien, hemos dialogado con Jorge Colina, jefe de investigaciones de IDESA, profesor también en la Universidad Católica Argentina. Le agradecemos mucho, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con ustedes.